Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucionfinal.oficial y correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv y a través de cualquiera de las plataformas digitales. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante, sobre todo para abogados. Se trata de temas actuales en el proceso judicial venezolano. Para ello, digamos, el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Quisiera conversar en su programa acerca de las ventajas de la digitalización en el proceso judicial en Venezuela. Corina, gracias. Con la llegada de la inteligencia artificial al mundo moderno, el proceso judicial en Venezuela pues no se escapa de esa modernización. Y una de las ventajas es la digitalización del proceso judicial en Venezuela. Aun cuando es un tema nuevo y que en muchas ventanas jurídicas se habla, muchas veces ni los justiciables, ni los operadores de justicia, ni los abogados en ejercicio sabemos la importancia de la digitalización y tampoco sabemos realmente cómo se lleva a cabo esa digitalización en los procesos judiciales en Venezuela para que efectivamente redunde en un beneficio para el sistema de justicia en nuestro país. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado que nos va a explicar claramente cuáles son esas ventajas de la digitalización de la justicia en Venezuela, sobre todo de la justicia penal, y también nos va a hablar acerca de la importancia de la confidencialidad cuando se digitalizan los procesos judiciales en un país. Y por supuesto nos dará sus recomendaciones en relación al tema. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas del abogado David Terán Guerra. David es abogado egresado de la Universidad Santa María, es litigante especializado en juicios penales con estudios de posgrado en Derecho Procesal y Derecho Penal en la Universidad Central de Venezuela, especialista certificado en delitos financieros y legitimación de capitales, es asociado de número de la Sociedad Venezolana de Compliance, es conferencista y es abogado en ejercicio. Bienvenido a Solución Final, el abogado David Terán. Gracias, gracias. Es un placer para mí que me tengas nuevamente en el programa y orgulloso de compartir contigo algunas ideas y con tu público. Bueno, de verdad, David es un amigo de la casa. Teníamos tiempo que no nos veíamos a través de la pantalla de Promar Televisión y en Solución Final. Y hoy, pues nuevamente te tengo de invitado. Para mí es un gran placer porque te tengo respeto profesional y personal. David, vamos a hablar de un tema que creo que es innovador. Se trata de los cambios en el proceso judicial penal venezolano. A raíz de la llegada de la innovación tecnológicas, sobre todo de la IA, bueno, yo creo que el proceso penal venezolano, el proceso judicial, ha sufrido algunos cambios, lentos, pero cambios que han sido, creo que, a mi manera de ver, positivos. ¿De cuáles son esos cambios que considera David Terán se han introducido en el proceso judicial penal venezolano? Mira, yo quiero iniciar con algo que es una realidad, ¿no? Y es algo que básicamente nos afecta a todos y nos beneficia a todos. La tecnología trae al proceso transparencia, publicidad y seguridad. Seguridad a los efectos de garantizar que lo que se coloca en el expediente vía digital con las debidas eh, candados digitales, es decir, blockchain o como se coloque, van a tener un efecto de inamovilidad y no van a poder ser alterados. La tecnología nos abre las puertas de la oscuridad de la justicia al alcance de todos. Bajo estas premisas, quiero empezar por algo que es una situación que debemos llamar la atención y que se puede resolver a través de la tecnología. Eh, el derecho a la defensa, la Constitución dice que desde el artículo 49 ordinal primero, toda persona desde el inicio de la investigación tiene derecho
a que sea defendido por un abogado de su confianza. Un acuerdo que se firmó en La Habana en el año, creo que fue el 66, sobre las condiciones para el ejercicio del derecho a la defensa y de los abogados dentro de los procesos, que son unas reglas generales que deberían regular a nivel mundial la actuación del abogado y de una persona detenida. Entonces, la persona detenida tiene derecho al principio a tener un abogado defensor de su confianza. Eso lo dice la ONU, lo establece la Constitución, lo ha dicho las sentencias de la Sala Constitucional, la Sala Penal, desde el año 2000, que se implementó el Código Orgánico Procesal Penal y la nueva Constitución. El Código Orgánico fue primero, pero inspiró los principios básicos de debido proceso, derecho a la defensa y un montón de cosas que están en la Constitución. Y hoy nos enfrentamos a momentos complejos, ¿no? Cuando se limita el acceso del abogado de confianza, se limita el acceso a la juramentación de un defensor de confianza y nos canalizan arrinconan a las personas y limitan sus capacidades para defenderse. Esto hay que corregirlo y la forma de corregirlo es a través de la digitalización del proceso. ¿Cómo se resuelve? Precisamente haciendo transparente y dejando constancia de forma que no pueda ser alterado de los actos procesales, de los plazos procesales, y por ahí van las cosas con la tecnología y el nuevo proceso. Eh, no sé si me quieres comentar algo. Es una aproximación de la realidad y a partir de aquí es que nace esta motivación de hablar de tecnología y proceso porque tiene dos bases. El tema de la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo a los abogados, nos lo va a hacer más fácil. Y el Yo- tema de la digitalización va a hacer transparente el proceso. Antes que empecemos de lleno en el tema, ¿cuáles serán tus consideraciones en relación a esa muy novísima circular que acaba de emitir el fiscal general de la República en relación a la prohibición que tienen los fiscales, sea cual sea la cadena de mando del Ministerio Público, de tener contacto con los defensores privados? Eso ha generado una serie de controversias. Por supuesto, todas son respetables, pero ¿qué cree David Terán podría resolver ese conflicto? Porque yo sí puedo creer que eso podría generar como que de repente que se limitara el derecho a la defensa del imputado o el derecho a la defensa de la víctima, sea cual sea la posición que use el abogado en ese caso. Yo entiendo que la motivación de la circular es poner orden. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Compliance. Y el Okay. compliance es una estructura que se realiza para el cumplimiento de la norma, donde tú canalizas, estableces los riesgos, estableces los procedimientos para que la empresa cumpla las normas. ¿Qué veo yo en esa circular? El fiscal general está poniendo orden en su casa. Yo lo acepto, lo entiendo y creo que es muy loable, ¿no? Creo que el fiscal general nos debe a los abogados privados una respuesta que garantice el cumplimiento de la Constitución, que garantice el cumplimiento de la norma, el 258 y el artículo que establece que los abogados también somos parte del sistema de justicia, porque esa resolución la están malinterpretando y le están echando la culpa a él. Yo creo que no tiene la culpa. Él estaba poniendo orden en su casa. El problema es que él tiene que ahora resolver y decirle a las personas, mira, cumplan todas las regulaciones. No es la capacidad de reprimir. El derecho penal es la garantía de que el Estado no va a hacer algo contrario a la ley para someterte sin que exista una norma que te lo permita. Pero yo creo, Creo yo que creo que en base a lo que tú estás diciendo, eso está mal interpretado, porque si tú lees la circular, te dice cuáles son las excepciones. Entonces, yo sí creo que el fiscal general lo hizo para poner orden en su casa, él tendrá sus razones, pero absolutamente. está mal interpretado los fiscales. Pero no he oído en Barquisimeto que le impidan el Ministerio Público pues el acceso a los abogados privados. Hay Pero eso una, hay que verlo en perspectiva, esa circular. yo siempre he partido de la base y de hecho es una frase que yo siempre repito que es personal. eh, el Estado necesita de los abogados para poder justificar la legalidad de sus procesos y mientras el proceso sea más conflictivo, sea más discutido, sea más controvertido, el Estado tiene más poder y se garantiza la acción comunicativa de lo que se está buscando, que es la prevención general. No, Yo pero soy abogado penalista, soy abogado privado, me dedico a la defensa privada, nunca he sido funcionario público y no creo que seré. Así que bueno, yo soy abogada privada y penalista. Sí, fui funcionaria pública, duré muchos años en la defensa pública,
una institución a la que le tengo mucho cariño y que por hoy en día tiene mucho más trabajo porque justamente esta serie de obstáculos que nos ponen a los abogados privados se le ha como que cedido de una forma automática a la defensa pública. Mira, y para cerrar esa idea final de esa circular, en el contexto de la circular se colocó como un título a mano derecha. Ahí. Yo creo que es poco afortunado, porque yo sí creo que en Venezuela los abogados somos personas honorables, hay jueces honorables, hay fiscales honorables, hay defensores públicos honorables. Pero por supuesto, ¿no? Que para culminar esta etapa de nuestra conversación, que es que los buenos somos más, David Terán. Lo que pasa es que los malos hacen mucho más ruido que los buenos. Vamos a introducirnos en el tema actual. ¿Por dónde inicia David Terán la innovación que ha sufrido el Poder Judicial en Venezuela en el año 2025? Ok, una de las cosas fundamentales que para aterrizar la primera idea del acercamiento, en el año 96, 97, 98, hubo uno de los principales líderes de Barquisimeto, era el doctor Jorge Rosell, un catedrático extraordinario. Empezaron a transformar con el código tipo de Iberoamérica de la mano de un ingeniero de proceso, de un ingeniero industrial que era el doctor Oberto, a transformar el código y la justicia penal, porque la justicia penal en aquella época era escrita, primero tenía una parte sumaria, inquisitiva, y después tenía una parte, el proceso era plenario, pero era escrito. Entonces, la idea era que existiera un juicio abierto, público, transparente, que no fuera escrito, y 25 años después estamos igual o peor que con el Código de Enjuiciamiento Criminal. Porque yo entiendo que hay una reticencia en que la transparencia implica mejores abogados, implica mejores jueces, implica cumplimiento de la ley y el cumplimiento del Estado de Derecho. La primera fase para poder entender esto es que hay una correlación entre inmediación y las formas de grabación del juicio, digitalización del proceso. Entonces, siempre se nos ha vendido que si grabamos que hay una sentencia de la sala, bueno, son miles, de la sala de casación penal que habla, que genera, dice, mira, si no hay inmediación, la Corte de Apelaciones no puede tomar una nueva decisión sobre los hechos y la sala de casación penal no puede. Entonces se transformaron en meros tramitadores de cumplimientos de norma y entonces lo único que hay es un momento de juicio que lo que se hace es trasladarlo a actas y ahora el juicio oral es escrito. Sí, Porque lo definitivamente. importante del juicio oral es que es escrito y el contenido del acta es lo que pegan como motivación y pruebas en la decisión. Y la motivación y la prueba básicamente dice, mira, conforme a las reglas de la sana crítica, los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y las máximas experiencias, yo doy por probado esto. Eso no significa nada. Eso significa que lo que me da la gana a mí decir que está probado. Entonces, la inmediación se suponía que garantizaba que el juez obtenía a través de sus sentidos, obtenía a través de su percepción, de sus sesgos cognitivos que le permiten validar o no validar la credibilidad de una persona. Todo eso forma parte de la inmediación. La inmediación que deberíamos pensar para evolucionar hacia al proceso digital, que es lo que deberíamos garantizar, es transparencia e inmutabilidad de la información. El doctor se llama, era Bello Tavares, se murió hace poco, hace unos años, muchacho joven muy talentoso. Él plantea que la casación puede existir, casación de los hechos, si se graban los procesos, si se graban las declaraciones, las deposiciones. Él era civilista. En materia penal, hay uno de los primeros trabajos que se escribió de la justicia digital y el uso de las computadoras del doctor Rosell en los años 80. Hay un trabajo del doctor de Caferata Nores, que es de Córdoba, Argentina, que es muy brillante. Básicamente plantean que la digitalización es transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digitalizo, yo puedo ver, es como ver una película en Netflix o una serie, no sé cómo de alguna manera. Podemos dejar de forma perpetua lo que la persona quiso plantear, extraemos los hechos de forma objetiva y construimos entonces un razonamiento que no debería ser persuasivo, porque el razonamiento persuasivo es lo que el juez le da la gana, que es lo que tenemos hoy día. El juez dice, esto es así porque yo lo digo y punto. Deberíamos establecer unos estándares que nos permitan establecer cuál es el estándar que me da por probado los elementos que
voy a dar como comprobación de los hechos que me están señalando las pruebas para luego llegar al final y poder demostrar la hipótesis, corroborar o refutar la hipótesis de la acusación o la de la defensa. Entonces, hemos tenido como una desconexión de la realidad con los beneficios del proceso que nos vendieron cuando en el año 96 llegó el código tipo para Iberoamérica. Transparencia. Yo tuve el último, yo creo que fue el último juicio con jurados en Caracas. Nosotros empezamos, lanzamos imágenes de cada una de las pruebas, hicimos una reconstrucción del tema. Hubo un accidente de tránsito también, ese era con Escabino. Hicimos una reconstrucción en materia en 3D y montamos un montón de cosas, grabamos todas las declaraciones. Y cuando el juez quería ver la información y se tenía alguna duda de lo que recordaba, iba a la grabación. El acta representaba lo que eran las pruebas. Entonces, si lo estamos haciendo de forma real, porque lo estamos transcribiendo, ¿por qué no lo grabamos? Claro. Entramos entonces ahora al proceso digital, que tú entrevistaste a Roberto Jun, que es un gran amigo mío de preparatorio, que digitalizas el proceso, ¿ok? O digitalizas el proceso o haces un proceso digital. Son dos cosas diferentes, porque una cosa es tomar fotos y meterlo como PDF en algún lugar, a que forme parte de un proceso donde tú puedas ir, donde se vayan cumpliendo los lapsos, se vayan cumpliendo todas las cosas, que eso lo hacen los ingenieros industriales, para ellos es natural, para ellos los entrenan de esa manera. Tenemos las disposiciones escritas, ha faltado ganas de hacerlo. Porque no es tan difícil digitalizar un juicio, no No. es tan difícil, porque o sea, los registros lo hacen. Hace mucho tiempo los registros digitalizan en los documentos, por lo menos el Barquisimeto lo hace. Entonces esto no es tan difícil, lo que hace falta es disposición y eso, como dices tú, y estoy completamente de acuerdo contigo, lo que genera es transparencia y en consecuencia seguridad jurídica, porque eso también lo vamos a hablar en el próximo espacio. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado David Terán acerca de temas actuales en el proceso judicial venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado David Terán acerca de temas actuales en el proceso judicial venezolano. David, que tuve que interrumpir en el espacio anterior, hablabas un poco de la digitalización. Bueno, continuemos entonces con el tema para que explique a nuestros televidentes cuáles son esas ganancias y beneficios que trae la digitalización al proceso judicial venezolano. Mira, lo principal para cerrar la idea anterior es que la inmediación no se afecta, de ninguna manera se afecta por la digitalización. Al revés, se permite una inmediación delegada que puede ser transferida no solamente a segunda instancia en la apelación, sino puede ser delegada hasta la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, con la casación de los hechos. Esto es una tesis que planteaba el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, que básicamente yo siempre peleaba con él porque él tenía una forma de ver el derecho de una manera diferente a la mía, pero en eso me quito el sombrero porque él lo planteó de una forma transparente. Dijo, tiene que haber una casación sobre los hechos porque es necesario que se fijen criterios de interpretación y de construcción racional de la prueba, y era fundamental. Entonces, a, a- lo importante, entendiendo que la inmediación delegada existe y es posible y es más eficiente que la transcripción que hace de lo que se acuerda, de lo que escuchó la secretaria o el asistente, que le dan el teléfono donde grabaron lo que más o menos escucharon. Yo creo que eso es, la grabación es 200.000 veces más eficiente. Una de las cosas que más me preocupa es que el año pasado yo pedí grabar un juicio y la DEN, que yo espero que con las nuevas autoridades y de la mano con la doctora de la Sala de Casación, de la Sala Constitucional, que está liderando el proceso de transformación digital, La doctora espero que, Michelle Velázquez. exacto, la doctora Michelle Velázquez. Eso sea, Yo, de yo- una mujer muy, muy apasionada y que creo que está muy involucrada en el tema. sí, sí, me fascina. Ella inauguró una sala en el Palacio de Justicia de Caracas, una sala telemática para casos especiales. Ha hecho algo muy positivo y ojalá le dé los recursos para que logre digitalizar y podamos tener acceso a procesos digitales en Venezuela. ¿Ok? Eso es lo que más anhelamos todos los abogados,
en el ejercicio, porque aquí el tema es que yo soy de la base de que la inmediación digital permite, a través de grabar estas audiencias, no es solamente grabarlas en audio video y grabarlas en un Betamax o en una cinta, no, es grabarlas en una cadena de blockchain que te permita la inmovilidad y la certeza de que el contenido no puede ser modificado, por lo menos hasta que no se pueda romper esa encriptación, que estamos hablando, yo creo que son muchos años, de aquí a muchos años. Entonces, por ahora pareciera ser lo más lógico. Entonces, si no podemos tener un proceso totalmente digital, por lo menos tengamos los documentos que sean inalterables, que eso ya es bastante. Las grabaciones de las audiencias, las grabaciones. Es más, yo soy de la tesis de que la audiencia preliminar tiene que ser grabada. La audiencia de Claro, presentación tiene que ser grabada. claro que La sí. audiencia de juicio tiene que ser grabada. La audiencia de la Corte de Apelaciones tiene que ser grabada. Las incidencias ante el juez de control, conforme al 105, el 106, el 107, que es para sancionar la mala fe de alguna de las partes en el proceso, tiene que ser grabado. Las palabras de Jordi Ferrer, que es un catedrático de la Universidad de Girona en España, que él dice, mira, los estándares de pruebas que están en el código en toda Iberoamérica y en España, básicamente es una prueba persuasiva donde el juez hace lo que le da la gana. El único juez que está permitido hacer lo que le da la gana y no tiene que expresar cómo lleva su convicción y construir un razonamiento es el jurado. Y el jurado en Estados Unidos, Michele Tarufo decía que él le preguntaba a los amigos, a los catedráticos que conocía del jurado americano y le decía, bueno, es la voz del pueblo y la manifestación directa del que nos da el poder a nosotros para que lo juzguemos. Así que nosotros no le podemos pedir cómo llegaron a la conclusión, porque además es un sistema que se creó y tiene más de 200 años. Entonces, ok, está bien para ello. Y yo lo viví en un caso y yo estoy convencido de que en el caso donde yo lo viví fue extraordinariamente perfecto y transparente. Es más, los juicios que tuve con escabinos fueron extraordinariamente mejores que los que tengo con jueces normales. Es verdad. Entonces, para mí la inmediación y la transparencia del proceso es real y es necesaria, porque hasta ahora el proceso era oral, transparente. Es más, para cerrar la idea, cuando eliminaron la idea de la participación ciudadana y eliminaron los escabinos, porque supuestamente era culpa de los escabinos que los juicios no se hacían, cosa que es mentira, o el jurado, que supuestamente no servía el jurado porque el jurado no iba a tribunales, dijeron que la participación ciudadana se ejercía con la presencia, y está en el código, con la presencia de los ciudadanos en las audiencias, y ahora cierran la puerta a las audiencias. El juicio es oral y público, y ahora es escrito. O sea, yo puedo comprender cualquier cosa, pero esta involución lo único que afecta es al ciudadano, la transparencia digital, para que quede todo grabado y el que vaya a mentir se haga responsable de que mintió y podamos hacer como en la televisión, usted está mintiendo bajo juramento, sí, vamos a sancionarlo porque no es posible. Es Y, verdad, esa es una gran solución. claro, es que es una solución real, es efectiva y ya la tuvimos. Ahora nos devolvimos a la oscuridad. O sea, yo te diría, bueno, es que estamos descubriendo el agua tibia. No, es que ya lo tuvimos. Desde el año 99 que empezó el COP hasta más o menos 2015, más o menos, había algún tipo de equilibrio en el tema de los tribunales, en el tema de la forma de hacer las cosas. Había como un compromiso más social del individuo juez, del individuo fiscal, del individuo defensor, en que el proceso se transformara en un camino para resolver el conflicto social. Si digitalizamos el proceso y garantizamos que lo que se digitaliza no puede ser alterado y es muy sencillo a través de una cadena de bloques, evidentemente vamos a tener una mejor justicia y vamos a poder revisar lo que está diciendo. El que esté diciendo una mentira lo podemos buscar. Cuando yo siempre veo como el proyecto Inocente de Estados Unidos, que es bien serio, pero también ha hecho películas, entonces se deforma un poco la idea, ¿no? Porque no es tanto como aparece en las películas. Pero el proyecto Inocente permite, a través de la revisión, que aquí lo tenemos, el recurso de revisión penal de la sentencia de condena, poder demostrar en el futuro que si, el ejemplo siempre es el más sencillo, pero todos los ejemplos son malos. Condenar a una persona porque mató a Pedro y Pedro un día apareció caminando. Entonces, ajá, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para determinar, cómo hacemos para ingresar eso al proceso? Entonces, tú revisas las actas del proceso, si están digitalizadas,
revisas todas las declaraciones, ves todo lo que dijo la gente, ves todo lo que sucedió en el juicio, y eso te permite llegar a una conclusión diferente. Claro, Y es más fácil hacer justicia, que es lo único que nos interesa, ¿no? Durante todo este tema. definitiva, claro que sí, así es, Sí, así es. Entonces, definitivamente la digitalización es lo que tenemos que lograr y abonar todos, que se pueda, de verdad que se pueda concretar en un proceso que ya lo tiene planteado, como dices tú, desde que empezó el COP, porque hace sí, unos años mira, los juicios se grababan. Por ejemplo, hace unos años se grababan los juicios en niñas y adolescentes, y yo no sé si hoy en día se siguen grabando, pero eso estaba previsto. solo como prueba anticipada y tú sabes, bajo un concepto y tal. La oscuridad no transmite la acción comunicativa de reparación del Poder Judicial sobre la sociedad. El Poder Judicial es el órgano que resuelve los problemas, los conflictos. Si el conflicto es más oscuro que el problema y el problema es más oscuro que el proceso a través del que se resuelve, lamentablemente terminamos peor que como empezamos. Hay un libro de la doctora Carmeneida Álvarez Nava, y es magistrada de la Sala de Casación Civil. No sé si está aquí, se ve bien. Alvin Nava, Un ok. cuadernito, esto es un cuadernito que sacó la sala, el Tribunal Supremo, automatización de la gestión judicial. Ella fue a un congreso y hizo un resumen de lo que el Congreso Iberoamericano de Justicia, y hay un informe buenísimo del tribunal. Básicamente el paradigma de la justicia abierta, ¿no? Esto es lo que plantea ella en la página 61 y hace un análisis de por qué necesitamos una justicia abierta. Y en la justicia abierta se basa en la constitucionalidad. O sea, yo creo que en el Tribunal Supremo de hoy tenemos una voluntad. Ahora el tema es que la voluntad profesional e individual tiene que coincidir con con la política judicial y la política de criminología y criminalística y de un montón de cosas que permitan unirnos a todos y decir, bueno, mira, vamos a hacer un gran consenso nacional y bueno, que cada quien haga su trabajo y que cada quien lo haga de la mejor manera posible. Un proceso no puede empezar porque alguien quiso que empezara un proceso. Un proceso tiene que empezar porque existe un hecho. Ese hecho se investiga y si no está completo, tú no puedes adelantarte porque entonces estarías generando un conflicto. Tú no puedes llevarte a una persona y detenerla y después presentarla 20, 30 días después porque estás violando la Constitución. Nada más porque al principio te lo llevaste y no había pruebas suficientes, o en flagrancia, lo agarraste con infragante y no, averigua. En el mundo entero tenemos los mismos conflictos, pero ¿qué hacen los estados? Monitorean las personas, hacen una investigación y cuando te agarran no hay vuelta atrás. Entonces, en vez de pensar, vamos, ¿porque voy a hacerlo transparente? ¿Porque voy a dejar grabado que me equivoqué? No, no es eso. Hazlo bien y cuando lo agarres, no lo sueltas. Ese es el mensaje más importante. Y eso lo garantiza la digitalización del proceso. Y la Sala Constitucional y la Sala Penal han hecho un esfuerzo importante en resolver estos problemas. Pero entonces, la velocidad de las cosas pareciera que la gente se bloquea emocionalmente y rompe su coherencia profesional y lógica, racional, y dice, bueno, vamos a poner lo que sea. Ahora, si está grabado, no puedes poner lo que sea. Y es la garantía de que el ciudadano puede caminar tranquilo por la calle y no le va a pasar nada si no hace nada malo. Si tú haces algo malo, que te agarre el peso de la ley, porque justicia no es venganza. Eso es una cosa significativamente importante, justicia es responsabilidad. Entonces, bajo esa premisa, tenemos una grabación, tenemos una digitalización del proceso que queda de forma incorporado, de forma que no puede ser modificado. Y entonces construimos una cultura jurídica que va a servir de coalición para que la gente se sienta segura y sienta que existe Estado de Derecho, que se cumple la Constitución, que se cumple la ley. La gente no le puede tener miedo a la justicia. La justicia tiene que ser la herramienta para que la gente le pierda el miedo al conflicto social. definitivamente así es. De verdad que yo te oigo atentamente y bueno, siento que estamos en el momento que tenemos que generar estos cambios. Y coincido contigo en que la Sala Constitucional y la Sala Penal han hecho grandes Sí, esfuerzos para clarificar y de repente a veces hasta acomodar en tuertos. yo he interactuado con el doctor Gustavo Moni, no sé si lo conoce. Bueno, porque varias Él tiene un veces apoyo. te entrevistaba en el programa, claro.
Sí, él tiene un apoyo, él ha apoyado muchísimo esta iniciativa, ha escrito libros, se ha preocupado muchísimo por el tema digital. Hay un artículo de él que lo pueden conseguir de la inmediación digital, que lo publicó en una revista de México. Y él plantea varias cosas ahí. Y esto tiene ya varios años. Yo creo que lo que tenemos es que tener la voluntad y definir que esto tiene que suceder para revolucionar la justicia hacia algo mejor, porque necesitamos, si no hay Estado de Derecho, la gente se siente que tiene derecho a la impunidad, Ujú. y Y eso es gravísimo. eso es gravísimo. No, y yo creo que si las máximas autoridades, me refiero al Tribunal Supremo de Justicia, ya están en consonancia con estos cambios, entonces yo creo que es que tienen que ordinar, o sea, es que tienen que supervisar. Porque a veces pienso también, David, esto es una opinión personal, que se hacen grandes esfuerzos en el Tribunal Supremo de Justicia y cuando en el interior, como que esas órdenes como que no se ejecutan. Las razones las desconozco, pero entonces la gente que estamos en el interior, y también siento a veces que estamos como que en minusvalía en relación a esos beneficios. Pero eso se resuelve digitalizando el proceso, Tenemos porque que entonces abonar todo. es Así, transparente, lo puedes ver desde todos lados y tú puedes supervisar que lo que se hace en Caracas se haga en tu cupita, en claro. tiempo real, en tiempo real. No, es que tenemos que Entonces, abonar todo a eso. Tenemos que hacer el proceso de claro. solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado David Terán acerca de temas actuales en el proceso judicial venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado David Terán acerca de temas actuales en el proceso judicial venezolano. Hemos llegado a los minutos finales del programa, mi querido y estimado doctor David. Me gustaría que culminaras la idea dando tus recomendaciones y tu posición en relación pues, a estos temas actuales, que lo que nos faltó fue tiempo. Mira, una de las cosas que más preocupa no solamente a los abogados, sino a los jueces, y hablando dentro del proceso judicial, igual en todas las carreras y en todas las posiciones profesionales, es que la inteligencia artificial no va a dejar sin trabajo. Y eso es falso. Es falso. La inteligencia artificial es un potenciador, es como unas vitaminas, unos esteroides para que uno tenga la capacidad de reaccionar, de contestar y tenga acceso al mundo entero. Yo siempre me recuerdo del Antonio Escotado, un filósofo y un personaje súper interesante, de español. Él planteaba que cuando tú tienes un celular en la mano, si lo utilizas para poner like y ver gente en la playa, se te van 5 horas, pero si lo utilizas para tener acceso a una biblioteca en Oxford o hacer una investigación que tenga que ver con un tema específico por un lapso determinado de tiempo, te vas a convertir en un experto como si estuvieras yendo a una universidad. Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es no es un cerebro que va a pensar como uno. Uno tiene que crear su espejo, tiene que modularlo y poco a poco ir interactuando hasta que él entienda cómo piensa uno. Pues es básicamente inteligencia artificial generativa. Hay de respuestas que tú pones unas respuestas. Hay muchísimas formas de inteligencia artificial. Pero la que más nos asusta es la generativa, que razona, que recolecta información, que genera imágenes, que genera, maneja datos y tú le puedes subir información y te da conclusiones y te da su opinión. Y es más, es tan simpático lo de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial alucina. Cuando no tiene información, ella se mete una cosa ahí en la cabeza y empieza a conectar y de repente te saca algo que, bueno, mira, tú dices, bueno, esta persona como que está fuera de sí, ¿no? Entonces, pero definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar. Los modelos LLM, que se llama, que es básicamente el que nos interesa, es un modelo de grandes modelos de lingüística. Utiliza la gran base de datos, la transforma a través de un embudo y ese modelo de lingüística te comunica contigo en tu idioma y más o menos te hace una evaluación personal de cómo piensas, cómo son tus emociones. Y siempre escuchamos a la gente, hay que hacer un prompt y decirle que tú vas a actuar como un no sé qué y tú eres el que más sabe, eres el Dios. No, no, no funciona así. Tú lo que tienes que interactuar con él, dándole lo que tú quieres saber y él
está más interesado en conocerte para darte la respuesta dentro de lo que tú consideras que es lo correcto que en ser un abogado especialista con estudios de postdoctorado y no sé qué más, y él te empieza a hablar y si tú no lo entiendes, él baja el nivel. Entonces, el punto aquí es que la inteligencia artificial sí sirve para, por ejemplo, el Tribunal Supremo tiene que sacar una herramienta, los mexicanos, los brasileros, los argentinos, todo el mundo tiene sus ensayos de inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial que se llama Ariel, que está en Colombia. Ahí Sor Juana está en México. Tú le pones la información, ellos tienen toda la sentencia, pueden cargar todos los libros que puedan cargar. El punto aquí es que la inteligencia artificial te va a dar, es como un asistente que te va a dar una opinión hasta que tú lo transformes en una persona inteligente con la que tú interactúas y probablemente te pueda superar en algún momento, que es lo más seguro. Entonces, tú empiezas y es como tener un consultor, a un consultor que sabe más que tú y que tiene acceso a más información y tú interactúas, das información, le pones un libro, dame un resumen sobre este punto. Vamos a colocar todos los videos que grabamos, están digitalizados del proceso. Dame una conclusión respecto de tal hecho. Entonces los jueces tienen que saber de razonamiento probatorio, tienen que entender de presunciones, tienen que saber de hipótesis, de refutación, de corroboración, porque el problema es que si tú no sabes de eso, es como que estás hablando con un PhD en lógica, en derecho, y nosotros no somos bachilleres todavía. Entonces no hay comunicación. Y ese yo creo que es el mayor miedo que tenemos. El reto, La y el inteligencia reto que artificial. tenemos que hacer un reto, involucrarnos también en eso. Sí. Así es. Nos obliga a subir el nivel. Y es que yo particularmente, hay que tener mucho cuidado porque es adictivo. A mí me ha pasado. Es adictivo. Empiezas a interactuar con la inteligencia artificial. Tienes Grok, que es básicamente noticias, Perplexity para hacer investigaciones de trabajo con las notas y las referencias. Tienes Gemini, que es Gemini, la de Google. Tienes a Copilot, que es de Microsoft. Todas esas tienen niveles de acceso gratis. Tú puedes empezar a interactuar. Es más, tienes chat que lo puedes crear en WhatsApp, los bajas y entonces tú estás esperando y dices, mira, ¿qué opinas tú de tal cosa? Le preguntas, dame una investigación de tal cosa y él te va respondiendo o sea, es una velocidad, tú puedes crear, por ejemplo, Gemini te permite crear asistentes virtuales. Y tú le dices, mira, tú, el Genie, tú te vas a ocupar de investigar toda la sentencia del Tribunal Supremo de tal lado. Tú vas a averiguar todos los libros que se dediquen a esto. Tú vas a averiguar, yo te voy a entregar todos los datos estadísticos para tal cosa. Y cada uno te va a dar una opinión. Ahora, la persona tiene que recibir esa información y procesarla. Es como tener un asistente y firmar un documento sin revisarlo. Y después es la culpa de quién es, no es del asistente, la culpa es tuya. Hay que hacer la tarea, hay que aprovechar la herramienta, pero hay que hacer la tarea de verificar, confirmar, leerla, modificar que exprese lo que uno piensa, como uno piensa y que uno esté convencido. No es que vamos a utilizarlo y ya hice eso y ya 5 minutos, sácalo ahí, públicalo, fírmalo, ya está listo. Es un error. Es un error gravísimo porque además puede alejar la justicia. Yo considero que es una herramienta y, por supuesto, esa herramienta, como toda herramienta en la vida, debe ser usada siempre con conciencia. Querías hablar ahora de la confidencialidad, pues estamos ya nos quedan solamente 2 minutos de Sí, programa. rapidito. Le tiene mucho miedo a la inteligencia artificial cuando va a usar la información porque, por ejemplo, el dueño de OpenAI sacó un artículo cuando le pidieron haciendo una evaluación diciendo que la información que tú coloques en inteligencia artificial la estás compartiendo y la pierdes. No la vas a tener más nunca. Entonces han creado la única forma de compartir una información para que no se, entre dos computadoras, que no salga de ese entorno es que no estén conectados a internet, no estén conectados a nadie y hay un cable entre las dos. Es la única manera, porque si eso va a internet, eso se compara. Tú subes, mandas información, mandas fotos, tienes Instagram, tienes correo electrónico, tienes cualquier forma que sea que utilice el internet, es el mismo concepto de confidencialidad que hay que evolucionarlo, no podemos tenerle miedo, porque entonces es como cuando la gente tenía un caballo y apareció el vehículo. O sea, no te montes en el vehículo que es peligroso, porque el caballo es más seguro. Después el vehículo, no te montes en el avión porque es más seguro el carro y el avión se va a caer y te vas a morir. Es lo mismo, tenemos que evolucionar el concepto de confidencialidad, por supuesto, dentro de unos parámetros racionales.
la inteligencia artificial llegó para quedarse, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.